Velázquez o el arte de pintar bufones. Los bufones de corte solían ser hombres o mujeres, algunas veces niños, enanos o deformes, que ocuparon un lugar privilegiado junto a reyes y poderosos en la Edad Media, cuya principal característica era entretener, pero tenían el especial estatus ante el poderoso para reírse o decir lo que a nadie le estaba permitido. La pintura y la literatura recogen la figura de estos personajes en diversas obras, tanto literarias como retratos, pero sería quizás Velázquez quien lograse captar la esencia de estos en su galería de bufones. El bufón es una figura universal, aunque con otra imagen ya aparece la antigua China, el antiguo Egipto, el Imperio Mongol, Oriente Próximo, antigua Grecia, Imperio Romano, África, América precolombina e incluso Australia. Se sabe que personajes famosos tuvieron su particular bufón, como el emperador Augusto, Atila, Maximiliano de Habsburgo, Francisco I de Francia, Enrique VIII de Inglaterra o su hija Isabel I. En el siglo V en Europa, el bufón callejero hacía las veces de juglar y en la Edad Media recurrió al arte del títere y la marioneta para sobrevivir. Su esplendor fue a finales del medievo y durante el Renacimiento. Coincide la época en que la idea del tonto sabio y la cultura popular carnavalesca están en pleno auge. Los bufones participaron en guerras, conspiraciones y fiestas. También fueron fuente de inspiración para pintores como William Merritt, Van der Hamen, Antonio Moro y literatos como Víctor Hugo, que hizo al bufón de Francisco I de Francia, Triboulet, protagonista de su obra El rey se divierte, sobre la que más tarde Verdi a su vez compuso Rigoletto. En España, por su parte, escritores como Diego Saavedra, Fajardo y Quevedo también hablarán de ellos, describiéndolos alternativamente como afortunados cortesanos o como espías públicos de los palacios y los que más estragan sus costumbres. A su vez, William Shakespeare, aunque los incluyó en varias de sus obras, retrató a uno de los más logrados bufones literarios en su tragedia El Rey Lear. En la comedia del arte italiana, El Arlequín encarna el triunfo del pequeño frente a los poderosos en la cultura popular. El bufón es, pues, el héroe de los pícaros y cronista de los acontecimientos. Aunque el bufón muriera como institución de corte, sobre el siglo XVI o XVII en China y el XVIII temprano en Europa, hubo bolsillos resistentes a su fallecimiento. Sin embargo, algunas casas europeas de príncipes, reyes y prelados abrigaron a bufones durante un siglo o dos más. El bufón profesional o de corte se popularizó en la Edad Media, sobre todo en el Renacimiento europeo. Debían de ser de alguna manera exagerados o extraños, con deformidades físicas o mentales, aunque no necesariamente, ya que éstas podían ser naturales o fingidas, jorobados o enanos, con cuya sola presencia era motivo de jocosidad. Además, contar con habilidades especiales, ser muy torpes o sumamente ágiles o ser graciosos. El uso del humor es la base de su trabajo. Acciones, bromas, chistes, imitaciones. Su función es el entretenimiento y la diversión de los poderosos a cuyo servicio están. La posición del bufón oscilaba entre el entretenimiento y el de consejero y crítico del poderoso, porque podían decir cosas que nadie más se atrevía a decir, aunque no le daba inmunidad total, ya que una crítica demasiado dura podría llevarlo al mismo destino que un opositor al rey. Aunque podía ser dañoso e irreverente, generalmente no tramaban ni eran conspiradores. No había que tomarlos en serio, ya que su oficio era hacer reír, pero algunos de ellos eran tan eruditos que llegaron a ser consejeros reales. Al tonto sabio se le consideraba un caso especial, a quien Dios había tocado con un regalo de la locura infantil. Sus orígenes solían ser modestos y a menudo eran empleados por nobles y de allí pasaban a la corte, si llegaban a ser conocidos. Algunos incluso fueron figuras de renombre y obtuvieron títulos de nobleza, o cualidades de hidalgo como favoritos de grandes y reyes. Por tanto, en una sociedad sumamente cerrada y carente de derechos, los bufones llegaron a ser los que transgredieron las barreras. Se movieron en el umbral entre la razón y la insensatez, las altas esferas y los orígenes humildes, y de la verdad y la burla. Ellos fueron los que mayor libertad de palabra tuvieron, así como de influencia, además de ascensión social.
Los últimos reyes de la Casa de Austria en España, los llamados Austrias menores, mostraron su afición a rodearse de enanos, que lejos de las actuales connotaciones negativas, debe entenderse dentro del gusto por las rarezas naturales, heredado del siglo XVI y todavía imperante en el XVII, momentos en los que los bufones y diferentes personajes de entretenimiento convivían en palacio con el propósito de divertir a reyes e infantes. Los enanos que tenían la suerte de vivir en el Alcázar eran verdaderamente afortunados, porque aunque vivieran obligados a soportar burlas y a convertirse en bufones, la vida en el exterior hubiese sido terrible. Además, su trabajo no se limitaba a ser simples comparsas para alegrar el tedio de los reyes y sus hijos, dedicándose muchas veces a desempeñar trabajos de espías y confidentes. Ellos podían escuchar y estar al tanto de muchas cosas sin despertar ningún tipo de sospechas. En el siglo XVII residían en la corte una curiosa tropa de bufones nutrida por enanos o discapacitados psíquicos cuya función, como siempre, consistía en distraer al monarca del tedio y la rutina de los asuntos de gobierno. Pero quizá quien supo plasmar mejor que nadie como documento gráfico histórico la psicología de estos personajes en aquella época fue sin duda Diego Velázquez, como pintor de las cortes de Felipe III y Felipe IV. En su galería de retratos de bufones, el artista plasma sus almas con un realismo entrañable, dotándolas de cierta dignidad, con lo que se ha interpretado que el pintor puede estar mostrando no solo una realidad cotidiana, sino a reyes y cortesanos un espejo y una lección al pintar un enano con la misma solemnidad, majestad e intención que si pintase a una infanta o a un príncipe. En esta línea, Velázquez llegaría a la culminación de la idea en Las Meninas, al ir más allá y fundir a la realeza con los propios bufones en el mismo plano. Esta galería velazqueña de enanos y bufones de la corte de los Austrias españoles está expuesta en su mayoría en el Museo del Prado. Allí puede verse a Nicolasito Pertusato y a la enana Maribárbola, que se hicieron famosos para figurar retratados en primer término en Las Meninas. También el bufón llamado Don Juan de Austria, el bufón Calabacillas, el bufón Barbarroja, el bufón Don Sebastián de Morra, el bufón Don Diego de Acedo, Francisco Lezcano, el niño de Vallecas o el príncipe Baltasar Carlos con un enano.